El 12 de mayo era nombrado en Alcázar de San Juan como hijo predilecto de la ciudad a título póstumo don Julio Maroto. Antes se descubrió una placa en la fachada de la que fue su casa en la calle Policarpo Lizcano, en presencia de toda la familia. En este primer acto de homenaje, un sexteto de viento del que formaba parte uno de sus nietos con la trompeta, interpretó un fragmento de la banda sonora de Cinema Paraíso de Ennio Morricone. Don Julio Maroto fue un hombre que se adelantó a su tiempo como maestro y profesional polifacético, que dio sus primeras clases durante la Guerra Civil y que pasó por un campo de concentración después de haber sido movilizado en el ejército republicano, donde alcanzó el grado de oficial de caballería. Su trayectoria profesional y vital le llevó a crear un tipo de escuela que centraba el protagonista en el alumno, probablemente bajo la influencia de la Institución Libre de Enseñanza. Ejerció magisterio en los Trinitarios José Luis Arrese y Santa Clara, además de pasar 18 años en Alameda de Cervera, donde tomó posesión de su plaza en una escuela que no existía y que él mismo tuvo que crear. Se hizo delineante, lo que facilitó elaborar publicaciones que se editaron como material didáctico, y también se hizo ATS o practicante porque en Alameda no había ningún sanitario. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este entrañable acto para el nombramiento de hijo predilecto a nuestro querido maestro don Julio Maroto. Vamos a empezar con la lectura del texto, o sea, la lectura que da origen al texto de su nombramiento. Don Julio Maroto García nace en Alcázar de San Juan el 28 de septiembre de 1913. Hijo de Julio, ferroviario, y de Encarnación, procedente de familia de labradores. Pasa los primeros años de su vida correteando por las calles de la ciudad natal e iniciando sus estudios de primaria en aulas de pago de las que había entonces, siendo don Demetrio y don Emilio Gurruchaga quienes se encargan de enseñarle las primeras letras y cuentas. A los 14 años busca trabajo como mancebo en la tienda de Pepe Almendros y es precisamente su maestro, don Emilio Gurruchaga, que habiendo apreciado sus facultades, quien aconseja a su padre para que prosiga sus estudios. Con un enorme esfuerzo económico, en 1928 inicia su formación de segunda enseñanza y bachillerato en los frailes trinitarios de Alcázar de San Juan, teniendo que marchar al Instituto Nacional de San Isidro de Madrid para examinarse libre de los mismos y finalizando en 1931. En esta fecha, 1931, y continuando su preparación en los trinitarios, se matricula también en enseñanzas libres de la Escuela Normal de Maestros de Toledo, donde comienza la carrera de magisterio al tiempo que impartía clases de dibujo y trabajaba como fámulo en los propios frailes para pagarse así los gastos, finalizando la misma en 1933. En 1934 se incorpora al servicio militar en Madrid, siendo destinado al grupo de alumbrado e iluminación en el cuartel de la Montaña, donde no deja de seguir interesándose por lo que posteriormente sería su profesión. Allí imparte como maestro las primeras clases a sus compañeros y recibe las primeras influencias pedagógicas de residencia en la residencia de estudiantes, y la Institución Libre de Enseñanza le coloca en el camino de lo que posteriormente fue su propio ideal y modelo pedagógico, la Escuela Viva. En 1936
las circunstancias de la vida hacen que se tenga que incorporar a filas en la Guerra Civil. Es enviado al frente de Madrid en Miraflores de la Sierra y posteriormente es ascendido a oficial de caballería de la República, grado que alcanza en la Academia Militar de Paterna en Valencia. En plena contienda contrae matrimonio con la que fue su primera mujer, María Cencerrado Izquierdo. Finalizada la misma, es recluido en un campo de concentración de Rota. Se refiere finalizada la guerra, claro. En 1940, tras pasar por juicio sumarísimo en Consejo de Guerra, no se le encuentran delitos de sangre y retorna a Alcázar de San Juan, donde de nuevo es requerido por los padres trinitarios para que dé clases en el colegio donde anteriormente había estudiado. Al tiempo funda la Academia Cervantes, donde se imparten las primeras enseñanzas de secundaria después de la guerra. Durante este periodo y ante la sentencia judicial de tener que presentarse semanalmente a pasar revista en Valencia, los padres trinitarios le encargan que dirija la talla del nuevo Jesús de Nazareno, ya que el primero había sido destruido durante la guerra, tarea que lleva a cabo a la perfección, dado que conocía bien la escultura del antiguo Jesús. Por tanto, tengo que deciros que el Moreno, así lo llamaba él cariñosamente, formó parte también de su vida y a él quedó ligado, formando parte de la hermandad del mismo a partir de entonces. En 1941 se presenta a las primeras oposiciones al magisterio que se convocan y aprueba, obteniendo su primer destino en el Colegio del Santo, donde permanece hasta el año 1944, en que es destinado a Alameda de Cervera. Es aquí, durante 18 años, donde se dedica de pleno ya a su profesión y donde posiblemente vive los años más intensos de su vida. Cuando se presenta allí, se encuentra con que no hay edificio escolar, por lo que las primeras clases las tuvo que dar en una cuadra. Esto ya lo sabíamos nosotros, los que somos de la Alameda. Una cuadra que la habilitan encargándose las mismas personas de la Alameda. Por acuerdo del entonces alcalde de Alcázar de San Juan, Bonifacio Romero, de dirigir las obras del nuevo edificio que albergaría las aulas para niños y niñas, así como las viviendas del maestro y la maestra. En 1951 se casa en segundas nupcias con Celia Leal Muñoz, a la sazón también maestra de profesión, con la que tiene 4 hijos: Ángel Antonio, Luis, Julio Fernando y Encarnación. Ante los problemas de atención sanitaria que tenía la Alameda, en este mismo año inicia estudios de ayudante técnico sanitario, entonces se llamaba practicante, en la Facultad de Medicina de Madrid, finalizando de forma meteórica en 1952, figurando además en su titulación la posibilidad de atención a partos. Todo ello le llevó a desarrollar las dos profesiones al mismo tiempo, hasta el año 1959, en que pide traslado a Alcázar de San Juan. Durante este tiempo crea el coto escolar en Alameda de Cervera, siendo premiado en 1950 y 1952 con la medalla de bronce de la Mutualidad de Magisterio y Cotos Escolares. También obtiene los títulos de delineante y radiotécnico por correspondencia. Tras varios premios y felicitaciones por su labor profesional, en 1957 se le concede la Cruz de Alfonso X el Sabio, como reconocimiento a su trabajo, lo que le confiere el trato de excelentísimo, trato del que nunca se pavoneó ni lo utilizó. Durante estos años también escribe diversos artículos en revistas de pedagogía, vida escolar, y en 1959 recibe el primer premio en el Concurso Nacional de Horarios con el tema "El tiempo no existe para quien nunca se declara vencido". En 1961, y ya con destino en Alcázar de San Juan, es nombrado director provisional del Colegio José Luis Arrese, y en 1963 recibe el primer premio Valca por la película educativa Nuestras Manos, que fue adquirida por el Ministerio de Educación por el montaje de programas educativos en televisión.
Esto le lleva en años posteriores, junto con su amigo Pepe Belmonte, Pepillo, a la realización de 4 películas en más y una colección de diapositivas compuesta por 32 capítulos destinada a la realización de trabajos manuales en la escuela. En estos años publica 3 libros de material didáctico: Geometría de recortes, hago mi libro de fisiología y hago mi libro de física. En 1964 se hace cargo de la campaña de alfabetización en Alcázar de San Juan, recibiendo de la inspección menciones y felicitaciones por su trabajo. En 1965 solicita el traslado al Colegio de Santa Clara, donde, combinando su labor como maestro y como director, se jubila y en 1983 a los 69 años de edad. Colabora en la constitución de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de los Padres Trinitarios, fundando y dirigiendo la revista Pretil, de la que diseñó su portada y en la que escribió diversos artículos. Incondicionalmente, de la obra Hombres, lugares y cosas de la Mancha, mantiene durante toda su vida una estrecha amistad con su autor, don Rafael Mazuecos. Gran aficionado al campo y al deporte de la caza, durante los años 70 se da cuenta de la gran agresión que está recibiendo la naturaleza y él mismo se autoproclama ecologista. En 1973 se contaminó el río Záncara y a partir también de esta fecha se comenzaron a talar los montes de la provincia. Esto le lleva a escribir desaforadamente. Desarrolló durante 34 años unos 150 artículos de toda clase de opinión, antropológicos, costumbristas, de educación, de ellos un total de casi 80 en defensa del medio ambiente y de la naturaleza. Llega a ser miembro de varias asociaciones, como EDEN, ADENA o Greenpeace, de las que se retira por diferencias de criterios. Cofundador, junto con Mariano Velasco, de Adreda 23, escribe gran cantidad de artículos, algunos de ellos reconocidos y premiados en diversas revistas especializadas y diarios. En el año 2000, y a la edad de 86 años, vuelve a publicar Geometría en recortes, adaptada a los nuevos programas de enseñanza primaria a través de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Continuó con su labor de colaboración en los periódicos, aunque ya de forma más distanciada y, desde luego, tocando temas de diversa actualidad. En febrero de 2002 es distinguido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el Día de la Enseñanza por su trayectoria profesional, recibiendo el galardón de manos de nuestro presidente, entonces don José Bono. Julio Maroto García, amante de su familia y entusiasta de su profesión, defendió la escuela pública apasionadamente, hombre de carácter polifacético, inquieto, humilde, libre, rebelde, honrado, trabajador, respetuoso, honorable, culto e ilustrado. Falleció a los 93 años de edad el día 22 de enero de 2007. Rasgos estos de alcazareñismo y humanismo que hacen de don Julio Maroto una figura meritoria para encardinarse en el conjunto de alcazareños destacados por el Ayuntamiento como hijo predilecto de la ciudad. Vamos a dar comienzo a una serie de intervenciones. En primer lugar, vamos a requerir la presencia de don Luis Cruz para que nos diga unas palabras de su compañero de educación, don Julio Maroto García. Buenas tardes. Don Julio, se llamaba así simplemente. Hay personas y lugares que no necesitan de muchos aditamentos para ser reconocidos. En más de 70 años que tengo, jamás he dicho voy a la calle Emilio Castelar. He dicho voy a la Castelar y ya está, porque la Castelar es la Castelar. Y don Julio era don Julio. No renunció a su Maroto García nunca, por cariño y respeto a sus progenitores. Pero entre nosotros, entre los que vivía,
solamente hacía falta mencionar don Julio. Me siento orgulloso de haber compartido años de profesión con él porque me permitió aprender muchas cosas. Nuestra mayor relación surgió en un momento en que la Dirección Provincial de Educación y la Inspección tuvieron la idea de refundir los colegios Picasso y Santa Clara en un macrocolegio muy grande, con edificios distintos, lo cual obligó a hacer una distribución del profesorado totalmente nueva y los compañeros que dábamos clase a los alumnos mayores pues nos tuvieron que dividir en parejas, como la Guardia Civil, y entonces aprovechamos los recreos para ir a dar clase al Picasso, del Picasso lo veíamos a Santa Clara, y yo tuve suerte, me tocó un premio, no el gordo, porque el gordo ya lo traía yo puesto de casa, pero me tocó el premio de hacer pareja con don Julio. Fueron muchos paseos por el Arroyo Mina, Santa Clara, del Coro al Caño, del Caño al Coro. Me acuerdo que un día que íbamos los dos por el Arroyo Mina, había un grupo de mujeres en una esquina en su tertulia, 5 o 6 mujeres, y nos ven venir a los dos con nuestra carterilla y no sé por qué se difuminaron rápidamente, cada una se fue corriendo a su casa y me mira don Julio y dice: fíjate, nos han visto con la carterilla y creían que veníamos a predicarles. Como ocurre en las películas estas modernas, bueno, estas que se acuestan enseguida unos con otros sin venir a cuento, pero que es así. Entre don Julio y yo surgió cierta química y lo que en mí era respeto se fue transformando en admiración y, por qué no decirlo, en cariño. Yo le tomé cariño. Eso sí, cada uno en su cama. Él con su Celia y yo con mi Manoli, que estábamos los dos bien servidos. También compartimos una serie de viajes a Ciudad Real, cuando se iba a construir el colegio nuevo del Paseo del Parque, con todo aquel papeleo, aquel follón. Y entonces me di yo cuenta de cómo era venerado don Julio a nivel provincial. Ibas con él a la dirección provincial o a la inspección y es como si fueras con un general de brigada. Allí estaba todo abierto. De forma que inspectores tan queridos por él como Domingo Luis Sánchez Miras, como nuestro querido paisano Rodrigo López, nada, en cuanto aparecíamos por allí, decían enseguida que ha venido don Julio y Luis Cruz. Don Julio era don Julio y Luis Cruz. Y aquello estaban ya todas las puertas abiertas. Por cierto, en uno de los viajes que hicimos a Ciudad Real nos pasó una cosa muy curiosa. El edificio de la inspección y la delegación, de 8 plantas, con 2 ascensores abajo, nos pusimos en la cola para el ascensor porque coincidía la hora de entrar y salir a los desayunos. Entonces, allí había más gente que en la guerra. Cuando ya nos tocó entrar al ascensor, entraron 4 perdigones buenos, 4 delante de nosotros. Y a continuación, don Julio y yo. Pues le damos al botón para que suba y empieza el ascensor. Y luz de... y no arrancaba. Y dice uno de los de atrás: es que vamos muchos, hay que bajarse alguno. Claro, nos dijo a nosotros que era lo último en entrar. Entonces señalé yo una plaquita que había y digo: no, aquí pone máximo 7 personas y vamos 6. Pero don Julio, que se había dado cuenta, me señala otra placa y dice: sí, mira, aquí pone máximo 500 kilos. Dice: vamos a bajarnos, Luis, que este ascensor no sabe contar, pero sabe pesar. Yo lo observaba mucho en clase y sobre todo observaba cómo lo querían y respetaban sus alumnos, el orden que tenían la clase. Nunca le dijeron Julio, ni tronco, ni colega. Es que era mucho más que eso. Era su maestro.
Y hablando con él de esto decía, a mí no me gusta esta moda que hay ahora de llamarnos profesionales de la enseñanza, funcionarios del ministerio. Dice, a mí me gusta maestro. Dice, y fíjate, si lees los evangelios, ¿a quién le llamaban maestro? Nada menos. Era una obsesión con la palabra maestro la que él tenía. Os voy a contar una cosa graciosa. Los chicos, no solo le ocupaban, sino que le preocupaban. Y le preocupaban todos los aspectos de los chavales. Bueno, pues nos pasó una anécdota que podíamos meterlas en el capítulo de la unidad de España y su riqueza idiomática, nada menos. Resulta que en septiembre viene un ferroviario trasladado a Alcázar, trae un niño de unos 12 años, los que eran alumnos nuestros, tanto de él como mío, y se presenta al padre a matricularlo al colegio. El chico traía un libro de escolaridad brillante, realmente brillante, muchos notables, muchos sobresalientes, y suspenso en catalán. Así, en junio lo habían suspendido en catalán con unas notas extraordinarias. Cuando nosotros vimos aquello, él se preocupaba mucho, decía, tú fíjate si a este chico luego esto le incide en la nota media para el título de graduado, cualquier cosa. Aquello le tenía él dando vueltas. Total, que a los 2 días me llama, tenía mucha confianza conmigo, muchísima, y me dice, Luis, ¿tú crees que este chico sabe bastante catalán? Claro, como nosotros nos gastábamos muchas bromas, yo creía que era de broma, y digo, pues para mí que sí sabe catalán este chico. Dice, pues lo vamos a probar. Tú que eres más mañoso, coge unas actas que había que eran como una sábana y pone ahí que lo aprobamos en la convocatoria de septiembre en catalán y firmamos los 2. Y así lo hicimos y aprobado se quedó. Fijaos que estoy hablando de que cuando Aznar empezaba a hablar en privado algo de catalán, don Julio y yo ya estamos aprobando catalán a la gente. O sea, que en eso fuimos unos avanzados tremendos. Esto lo cuento porque si cometimos algún delito creo que ya habrá prescrito. Y si no ha prescrito, pues al que queda cosillo, que me metan en una celda con los Puyol, a ver si se les cae algo de esas bolsas que dicen que llevan. Lamento el latazo que os estoy dando, pero si no os gusta, pues al final no me paguéis y ya está. Tengo yo en casa 3 dibujos de aquellos maravillosos que hacía con un simple bolígrafo Bic. Tienen unas colecciones de dibujos maravillosos. A mí me dedicó 3 y esos están en el salón de mi casa, por lo menos hasta que yo me muera o por lo menos me quede turururra, porque de allí no van a salir. Y hablando de sus facetas de delineante, maestro, practicante, me acuerdo una clase práctica que me dio durante un recreo, porque yo he sido siempre muy desmanotado para dibujar en la pizarra y sobre todo cuando tenía que explicar geometría me costaba mucho manejar esa regla de pizarra tan grande, ese transportador que parece medio tonel, una escuadra, ¡bum!, se me caía, no me... Y digo, mira que se me da a mí mal esto. Dice, mira, verás. Cogió, puso la mano, mira, esto sujetas así, pum, 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 pum. Me hizo unos dibujos geométricos allí en un momento, llenó la pizarra, aquello era extraordinario. Y le dije, desde luego, don Julio, me gana usted en todo, digo, menos en una cosa, en hacer torrijas, que yo hago unas torrijas muy buenas. Y él se me quedó mirando y me dice, no, me ganas en más cosas, Luis. Me ganas en hacer las torrijas. Y me ganas también en comértelas. No sé si contaros la última anécdota, que es muy graciosa, me la contaba él. No sé si contarla o voy pasado el tiempo. Vaya, ¿la cuento? Pues la cuento. Me habló a él de un maestro muy antiguo. Cuando él decía muy antiguo, pues debía ser
un contemporáneo de Napoleón o algo así, que se llamaba don Diógenes o algo así, un nombre muy raro. Y me decía, este hombre que vivió los tiempos heroicos del magisterio, cuando los ingresos eran pocos y las necesidades y el trabajo mucho, dice, pues se veía obligado el hombre a comer pues un día judías, al otro lentejas, al otro garbanzos, al otro otra vez judías y así sucesivamente. Y el hombre tenía un problema de estómago que se le formaban muchos, digamos, aires melifluos. Fijaos cómo hablamos los que hemos estudiado, ¿eh? Aires melifluos. Bueno, yo sé que algunos de ustedes hubieran dicho que tenía necesidad de tirarse pedos, pero yo no soy capaz de decir eso. Bueno, pues dice que el hombre, con la disciplina que había en las aulas, cómo funcionaba aquello, tenía la clase organizada de tal manera que cuando el hombre ya, no pudiendo resistir más, tenía que dar escape a alguno de estos aires, los chicos, ¡brum!, como movidos por un resorte, se ponían todos de pie y cantaban a coro, con salud se tire usted muchos. Él entonces decía, muchas gracias, seguir trabajando. Ahora ha llegado el momento del reconocimiento y homenaje a don Julio por parte de sus queridos pueblos de Alcázar de San Juan y de Alameda de Cervera. Al fin y al cabo, todos los que estamos aquí somos o han sido amigos, compañeros, alumnos, hijos, nietos o paisanos de don Julio. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo voy a ser más breve que Luis, porque la verdad no tengo tantas experiencias ni tantas anécdotas que contar. Pasé con don Julio muchos momentos, muchos viernes. La mayoría de vosotros me conocéis. Soy Rosalinda Tejera. No he dejado ni la cámara, la llevo aquí la cámara colgando, no me he dado cuenta. Y bueno, vengo hoy a leeros el escrito, o mejor, un editorial que escribí a principios de año cuando se aprobó el nombramiento de don Julio como hijo predilecto y adherirme no solo en mi nombre propio, sino en el nombre de la plantilla del desaparecido semanario Canfali, un periódico que la gran mayoría de vosotros conocéis, en el que don Julio colaboró durante muchos años. También me adhiero en nombre de la plantilla actual del semanal, porque, como sabéis, somos prácticamente una continuidad de lo que fue aquel medio de comunicación. Entonces, bueno, mediante el presente escrito y, como os digo, en nombre de la actual plantilla del semanal y del desaparecido equipo de Canfali, quiero hacer pública nuestra adhesión al nombramiento de don Julio Maroto García como hijo predilecto de Alcázar por parte de este ayuntamiento y de esta ciudad. Consideramos que sus méritos son más que suficientes. Méritos sobrados a los que hoy también quiero referirme desde el punto de vista periodístico, aunque el editorial que os voy a leer no entra en ese campo. Me hubiera gustado hacer un trabajo mucho más somero de los artículos que él publicó, porque fueron muchos, muy numerosos, muy diversos, de muy distintos temas. Pero, bueno, no habría tiempo, creo que tampoco este es el acto adecuado y, bueno, ya tendremos otras oportunidades de analizar la obra de don Julio también desde este punto, desde el punto de vista periodístico. Voy a pasar a leer aquel editorial que escribí. Un maestro con don. El acuerdo adoptado esta semana, entonces era
era a principios de año, por el Pleno Municipal de Alcázar de San Juan para nombrar hijo predilecto a don Julio Maroto nos hace retroceder en el tiempo e irremediablemente recordar con nostalgia y, por supuesto, con mucho cariño, los muchos años que pasamos en el desaparecido semanario Canfali, donde cada viernes, impecable y fiel a la cita, acudía nuestro querido colaborador y amigo, sobre todo amigo, don Julio Maroto. A la paz de Dios, decía cada viernes, todos los viernes, conforme avanzaba por el pasillo, deseoso de alcanzar el sillón que había en la redacción junto a mi mesa, porque le gustaba mucho entablar conmigo conversación. Pero que quede claro que soy agnóstico y que solo creo, con perdón, en la madre que me parió. Siempre decía eso, me guiñaba un ojo y me sonreía con la complicidad de un amigo, con una complicidad con la que esperaba iniciar esa conversación que todos los viernes teníamos. Y entonces, mientras yo lo miraba, admirando su impecable estampa, el divertido toque de su pajarita, su gabardina, su traje, lo recuerdo a la perfección, comenzaba a contar sus apasionantes vivencias e historias de otros tiempos, tiempos para mí lejanos, pero a la vez cercanos, anécdotas que recuerdo muy bien, como si las estuviera escuchando en estos momentos, como si don Julio, el maestro de escuela, un maestro que me sacaba muchos años, un maestro con don y con mayúsculas, estuviera todavía sentado a mi lado. Hay que aprender buenos oficios, me decía, y bromeaba, y me contaba un viernes más aquel chiste, el chiste aquel del limpiador de letrinas que encontró una moneda limpiando entre la porquería. Y permítanme que me ría porque ya sé que no era ni mucho menos la anécdota más bonita ni representativa de su repertorio, pero verdaderamente se reía a carcajadas cada viernes cuando la contaba y me hubiera gustado que viesen cómo se reía. De lo que no se reía ni un poco era de su paso por un campo de concentración después de la Guerra Civil, de las penurias que padeció en la época o de cómo se vio convertido, sin saber cómo ni por qué, según decía, exactamente en teniente de caballería del bando republicano. Experiencias que, a mi parecer, le marcaron para toda la vida, pero que no lograron apagar su ilusión, sus impresionantes ganas de vivir y su enorme afán de justicia social. Entusiasmado como un niño chico, contaba también que un día, nada más llegar a Alameda de Cervera, donde ejerció, como bien sabéis, como maestro de escuela, creo que unos 18 años, tuvo que asistir a un parto. Luego se hizo practicante también y en ese parto él me contaba que tuvo que hacer como que sabía, cuando la verdad, me decía, no tenía ni puñetera idea. Y además creo que aquello se complicó porque no había luz. En ese parto fue un parto sin mucha idea, con poca luz, parece ser que alumbrados por un candil. Decía con divertida modestia que inventó la pizarra verde. Él decía, la pizarra verde la he inventado yo. Vamos, que yo he sido el que la cambió de color, porque cuando llegué a Alameda las pizarras eran negras y el negro luto de aquellas pizarras era insoportable. También decía que el cine llegó a Alameda gracias a un proyector que un día decidió él instalar con ayuda de algunos alumnos y vecinos en el casino bar que todos conocemos de la pedanía, donde pasó muchos años, donde tuvo muy buenas experiencias y donde además también, como antes ha dicho Luis, fue delineante y, no sé si lo ha mencionado, criador de canarios. Mi padre también fue luego después maestro de Alameda y contaba precisamente que él también fue criador de canarios porque allí estaba la jaula y las instalaciones de los canarios que había dejado don Julio. Las historias son innumerables, una lástima no tener tiempo para seguir recordando, innumerables como sus artículos. Yo recuerdo muchos, en Canfali me viene a la cabeza aquel del Moreno, también ya hemos hablado del Moreno, se refería al Moreno cuando hablaba de la imagen de Jesús y narraba las vicisitudes que pasó esta imagen de Jesús Nazareno alcazareño para librarse de las llamas hasta que fue rescatada por los trinitarios. También tuvo diversos artículos que recuerdo sobre el río Jiguela, con G de agua, como él reivindicaba, porque se enfadaba mucho cuando alguien lo ponía con C. Y, cómo no, de su libro de geometría en recortes, que todavía conservo y que precisamente antes de ayer lo estuve hojeando, pero que no quiero poner en manos de mis hijos porque para mí es un pequeño tesoro. Sus dibujos a plumillas de Don Quijote y Sancho, que Luis conserva, pero que yo tristemente perdí con el desaparecido Canfali. Ahí se quedaron en el edificio del mercado.
La insignia de Alfonso X el Sabio, concedida por sus muchos méritos en el trabajo, o el premio de Castilla-La Mancha que le entregó el entonces presidente José Bono como defensor de la escuela pública. El trabajo bien hecho depende de tu destreza y del interés que ponga. Repetía, y con esa frase, una frase que aparece reflejada como un sello imborrable en muchas de las páginas de esa geometría en recortes, quiero terminar este recuerdo compartido. Murió en 2007. Le preguntaba hace un momento a su hijo por el día, porque no recordaba yo el entierro, no lo recuerdo. Y claro, es que murió justo cuando nació mi hijo Iván, el mismo día. Estaba yo de parto cuando él murió. Pero sus ojos entrecerrados creo que me siguen mirando y leyendo cada viernes. Entonces en Canfali, ahora en el semanal, para mí fue un verdadero placer. Muchas gracias, Rosalinda. Todos tenemos un montón de anécdotas de don Julio Maroto y anécdotas muy, muy entrañables y muchos también tenemos esos dibujos. Yo también conservo un Sancho y un Quijote que los tengo colgados en un sitio de privilegio en mi casa. Bueno, y continuando, vamos a requerir la presencia de nuestra alcaldesa Rosa Melchor para que nos hable también de nuestro ilustre don Julio Maroto. Buenas tardes, vecinas y vecinos, amigos y familiares de don Julio, hijos, nietos y ya bisnietos también, que se encuentran con nosotros en esta tarde. Es un honor para este ayuntamiento y para mí como alcaldesa reunirnos una vez más en este salón de actos para reconocer la labor de un maestro. Hace apenas un mes en cuanto ha sido la diferencia entre los nombramientos y también en el acto protocolario nombramos hijo adoptivo de esta ciudad a don José Candel y hoy concedemos el título de hijo predilecto a don Julio Maroto García. Nombramientos con los que la Corporación Municipal en pleno y por unanimidad hemos estado de acuerdo. Y no es para menos, porque el trabajo que realizan quienes en sus manos tienen la oportunidad de formarnos como ciudadanos es uno de los más encomiables de todas las profesiones y lamentablemente suele pasar desapercibido. Por eso desde este ayuntamiento hemos considerado que ya ha llegado el momento. Ha llegado el momento de dar visibilidad a los maestros y a las maestras. En este caso concreto han sido 2 maestros, pero no faltará ocasión en que también se reconozca la labor, la tarea de alguna profesional, de profesores y de profesoras que han puesto un granito de arena en la historia de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, como ocurrió con don Julio Maroto, como ocurrió con don José Candel. Don Julio Maroto fue uno de esos maestros que bebió de las aguas de la institución libre de enseñanza, posibilitando la formación de muchas de nuestras vecinas y vecinos, rompiendo los límites de la escuela de entonces, que no eran pocos. En unos años difíciles, yo siempre hablo de ellos como unos años grises, tengo siempre la percepción de que aquel periodo histórico era oscuro, que no había luz, que no había alegría. Para poder formarse, y no solamente para formarse y para educarlos, sino para formarlos desde y con la libertad. La enseñanza salvó la vida de don Julio Maroto, que como tantos otros maestros, por sus convicciones, pasó por un campo de concentración, en su caso, el que estaba en Rota, tras finalizar la Guerra Civil. Solo por haber sido, como bien decía alguno de los antecesores en la palabra, en el uso de la palabra, aquí en este atril esta tarde, solo por haber sido, de manera casi casual y circunstancial, teniente de caballería del Ejército Republicano. Y como decía, la enseñanza le salvó la vida a este alcazareño, a este paisano nuestro, porque fue reclamado por sus dotes de excelente formador por el Colegio de los Frailes Trinitarios, y un poco más tarde fue habilitado como maestro nacional y destinado a la Alameda de Cervera. A la Alameda de Cervera, destinado a una plaza de una escuela sin escuela. Si su labor de maestro fue valiosa, especialmente por los valores que trasladó a sus alumnos y alumnas, no lo fue menos su contribución a la vida social de nuestra localidad y a despertar de la denominada conciencia ecológica. Porque este maestro de escuela, alcazareño, polifacético, también fue prácticamente maestro de medicina y de delineación y de dibujo, como algunos también comentabais. Don Julio Maroto fue ejemplo de ese perfil que atribuimos al maestro, con mayúsculas. Maestro por vocación,
en continuo aprendizaje, investigando nuevos modos de transmitir conocimientos y valores, relacionándolos siempre con el entorno cercano de su alumnado, porque sabía que la mejor manera de aprender era la práctica, era en realidad el modo de disfrutar y de pasar por la vida cotidiana. Cuando llegó a la Alameda, a esa escuela sin escuela de la que hablaba, prácticamente a mediados del siglo XX, se encontró con que en la pedanía ni siquiera había tal, y comenzó a impartir sus clases con dificultad, pero con toda la convicción de lo importante que era la educación para aquellos niños y niñas de la Alameda, en una cuadra. No importaba el lugar, importaba lo que se hacía en él. Su amor por la enseñanza y su empeño consiguieron movilizar a la gente del Ayuntamiento de Alcázar para que por fin se construyesen 2 colegios, uno para niños y otro para niñas, porque entonces, en aquella época, no había posibilidad integradora en la educación y no se juntaban en las aulas. Él mismo se encargó de decorarlas y de darles vida y trasladar su entusiasmo a los pequeños y también a los padres de estos pequeños, a los grandes, convirtiéndose en una figura muy importante para los habitantes de la Alameda de Cervera. Fue allí donde nació también su amor por el paisaje manchego y por su naturaleza, aunque en realidad es algo que seguramente llevaban los genes desde la cuna, ya que se crió en una familia de labradores. Pero fue en los años 70 cuando se dio cuenta del estado en el que se encontraban los campos manchegos y cómo se descuidaba la biodiversidad de nuestra tierra, la agresión que por entonces sufría ya la naturaleza. A partir de ese momento participó activamente en varias asociaciones, entre ellas AEDA 23, que fundó junto con Mariano Velasco. Por esta época comenzó también a escribir artículos relacionados con el medio ambiente en diarios y publicaciones especializadas. Artículos que no dejaban a nadie indiferente, ya que partiendo de la crítica al maltrato que sufría el medio ambiente, reflexionaba sobre asuntos como la velocidad que estaba tomando la vida, alejándose de lo natural y casi de lo humano. Una crítica que hoy, en la era de la comunicación, está aún tan vigente como lo estaba entonces. Una crítica en la que, por utilizar palabras literales de él, decía que la gente ya no lee, ni oye, ni ve. Decía, y hoy podríamos utilizar las palabras de don Julio para seguir diciendo, porque a estas añadía que se observa atónitos y boquiabiertos lo que está pasando en aquel vasto ruedo de la vida, que también es este de hoy en día, del 2017, donde ya reina el caos, donde ya no existen las normales reglas del juego, donde se admite la violencia como un modo de referencia para resolver problemas, sea dialéctica, física o bélica. Sabias palabras escritas por un gran defensor de la enseñanza pública, del valor de la educación para formar personas cívicas y conscientes, solidarias, respetuosas y respetuosas no solo con los otros, sino también con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente. Ya lo dije en el nombramiento de don José Candel y ahora lo vuelvo a repetir en esta ocasión al recordar a don Julio Maroto. Necesitamos, en la actualidad, han hecho falta siempre, más maestros como ellos, personas que aporten a la enseñanza el plus de ser amantes de su tierra y defensores del pensamiento crítico, para despertar en los más jóvenes el gusto por aprender y la conciencia de que formamos parte de un todo, de una sociedad, de un medio natural, que construyen con respeto, trabajo y solidaridad. Más maestros que no adoctrinen, que enseñen a pensar a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Necesitamos personas que sigan engrandeciendo el noble oficio de maestro de escuela, como muy bien decía Luis Cruz. Qué palabra tan bonita y cuánto contiene. Oficio que las instituciones públicas tenemos la obligación, y casi diría la deuda, de cuidar y de poner en el lugar que corresponden por la enorme responsabilidad que desempeñan. Hoy, con este homenaje a don Julio Maroto, el pueblo de Alcázar y este ayuntamiento pone su granito de arena para reconocer la labor de maestros y maestras, profesores y profesoras. Y yo diría y añadiría que es más que un reconocimiento lo que hacemos hoy, hacer justicia. Profesores y profesoras, maestros y maestras que cada día contribuyen a forjar la historia de nuestra ciudad, a formar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, sobre todo para que sean, que es lo más importante, buenas personas. Por lo tanto, y para terminar, mi más sincera y de corazón enhorabuena a la familia, a los más directos, que sois sus hijos, a quienes me acompañan aquí en la tarima y a vosotros tres, y a todos los que tuvisteis la enorme suerte de poder disfrutarlo, fuesen las circunstancias que fuese, Rosalinda. Porque a su lado, al lado de personas como don Julio Maroto, es donde se aprende, donde se heredan mejor los legados y el amor
por la educación y por todo aquello que significa enseñar. Creemos que es justo el reconocimiento que se hizo en el momento en el que se le puso su nombre a una calle de la Alameda, igual de justo que fue el reconocimiento que en aquel año 2002 le hizo el Gobierno regional en el Día de la Educación. Entendemos que igual de justo es el reconocimiento que desde el pueblo de Alcázar se le hace hoy a don Julio Maroto, por dedicar su vida con todo el cariño, con todo el amor, a la educación, a la familia y a Alcázar de San Juan. Muchísimas gracias. Y un miedo de niño grande se me sale. Por diosero de tesoros, voy mendigando cantares, cruces, premios y laureles singulares. Gritaré con voz de verso, gritaré para que nadie pueda ignorar esta vida de mensaje. Una vida sin descanso, semilla de libertades, trigo de 1000 sementeras, ejemplares. Eres barro de esta tierra, vasija donde saciarse tantos hijos que bebimos de tu sangre. Serás faro de enseñanza, estrella donde fijarse el mundo de la docencia, enseñados y enseñantes. Julio Maroto García, para siempre te marchaste, pero tu voz se quedó por los espejos del aire. Y ahora queremos recordar esa pasión que tenía él también por el medio ambiente. Tenemos con nosotros a una persona que estuvo compartiendo con él esa pasión. Estamos hablando de Mariano Pelasco Lizcano, que también nos va a contar su experiencia con nuestro hijo predilecto, don Julio Maroto. Pues muy buenas tardes a todos. Y como es natural, compartiendo este gran honor con todos vosotros, que es el nombramiento de don Julio Maroto como hijo predilecto de esta entrañable, maravillosa y querida ciudad nuestra, que es Alcázar de San Juan. En primer lugar, deciros que yo siempre hablaré de don Julio Maroto, nunca hablaré de Julio Maroto, porque para mí siempre fue don Julio. Yo no tuve la suerte de contarme entre uno de sus alumnos, por eso no he podido o no podré hablar de aquella época entrañable y maravillosa y esa faceta suya de docente que también ha sido pues rememorada en estos con mis personas que me han precedido en este acto. Pero tuve el gran honor de conocerlo en una faceta maravillosa, entrañable, que es la faceta medioambientalista que tenía don Julio Maroto. Porque don Julio Maroto era un medioambientalista, a pesar de que él no lo sabía. Y ahora explicaremos por qué él no sabía que era un medioambientalista. Yo realmente empecé a conocer a don Julio a través de los artículos que escribía en Canfali, artículos encendidos sobre lo que estaba ocurriendo en el medio ambiente de La Mancha y que él pues clamaba y de alguna manera predicaba, como diría Unamuno, ¿no? Con mi lengua y con mi pluma. Con su lengua y con su pluma, don Julio Maroto predicaba y clamaba contra lo que él entendía una destrucción ecológica que simplemente no entendía y que le dolía en el alma. Él escribía unos artículos encendidos, empezó en el diario Lanza y luego los siguió en el semanario Canfali y últimamente en el Semanal. Bien, por aquel entonces, estoy remontándome al año 1991, yo cursaba mis primeros años de estudios en la UNED, en nuestra querida UNED, y hacía los estudios de ciencias políticas. No quiero dejarme sin dar un recuerdo a don Luis Cruz, que tuve yo el honor de que fuera profesor en primer
en primer curso de mi carrera y que lo recuerdo, y alguna anécdota también habría que contar. Pero no, estamos aquí para hablar de don Julio Maroto. Bien, recuerdo que entonces había una asignatura que se llamaba Técnicas de Investigación Social y que entre las cosas que nos imponía, que nos obligaban a hacer un trabajo de investigación social. En aquel entonces era el verano del año 91, recién pasadas las elecciones municipales. En Alcázar de San Juan había obtenido una victoria histórica el Partido Socialista con 15 concejales y hubo una especie de movimiento ciudadano con una convocatoria de una manifestación en defensa del agua y del acuífero 23. Yo jamás había oído hablar del acuífero 23, no tenía ni idea de lo que era eso. Y no entendía tampoco que recién pasadas unas elecciones tan clamorosamente ganadas pudiera haber ese empeño, esa manifestación popular en defensa de algo que entendía que, de ser así una nueva corporación con esa fuerza, esa potencia, pues tendría que defenderse sin más. Pero pensé que era un buen tema de investigación sociológica y que me venía al pelo, ¿no?, digamos, para ese trabajo de investigación social que yo tenía que hacer. Bien, pues entonces yo me empecé a trabajar y empecé a descubrir ese acuífero 23, empecé a descubrir esas cosas y los primeros, digamos, papeles, las primeras fuentes de investigación con las que yo me encontraba eran estos artículos de don Julio Maroto. Yo los leía, extraía cosas, muchas de ellas no las entendía, así que una buena tarde decidí llamarle por teléfono y pedirle que me recibiera en su casa para hablar con él. Me recibió y perfectamente lo recuerdo, aquella tarde de agosto, como es natural, en nuestra Mancha un calor impresionante. Y yo, que sudo con facilidad, ahora lo estoy haciendo, pues me dirigí a su casa y vamos, era todo un temblor, porque no sabía cómo me iba a recibir el viejo maestro, ¿no? Cuando yo llamé al timbre, me abrió, me pasó a un despacho que tenía allí y me dijo, ¿así que quieres ser ecologista? No, mire, yo lo que pasa es que he leído sus artículos, es que quiero hacer un trabajo de investigación, quiero saber qué es lo que está pasando con estos temas del agua. Y creo que esas fueron las pocas palabras que pronuncié, porque luego, durante 2 horas seguidas, pues él me habló y me abrió su corazón y me abrió toda esa pasión que él llevaba dentro por su medio ambiente, por nuestro medio natural, por nuestra Mancha, nuestra tierra. Me hablaba del término, me hablaba de las fincas, me hablaba de los ríos, me mostraba ante el mapa el río Záncara, el río Jiguela con G. Tanto me metió en la cabeza el río Jiguela que recuerdo que hasta hicimos, después de fundada EDA 23, un escrito al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana diciéndole que, por favor, todos los documentos oficiales de la Confederación Hidrográfica se dirigieran al río como Jiguela y no Cigüela, como se estaban definiendo. Evidentemente, el presidente de la Confederación nos contestó bastante irado que bastantes problemas tenía la Confederación como para nombrar a un río con G o con C, ¿no? Bien, pues hasta ahí llegábamos, ¿no? Y entonces él me discutía, decía, es que no saben. Dice, ¿tú crees que dicen que el río que llega a las Tablas es el Jiguela? Pues no, hombre, no, el río que llega a las Tablas es el Záncara, porque el Záncara es más río nuestro, ¿y por qué se va a llamar Jiguela? Y yo le decía, hombre, don Julio, porque normalmente los ríos, los afluentes por la izquierda pierden su nombre para que sea el de la derecha el que sigue como río principal. Y es, pues no, señor, el Záncara es más río, toda la vida ha sido más río, y el Záncara tenía que llamarse así. Ese era don Julio Maroto. Trabajamos juntos y hacíamos lo que solo sabíamos, lo que podíamos hacer los dos. Era hablar y escribir, con la pluma y con la lengua. Eran nuestras armas. Un buen día le dije, don Julio, ¿por qué no te hacemos una asociación? Usted ha estado en las grandes, yo había tenido un desencuentro con Greenpeace, con amigos Greenpeace y ADENA, porque le pedí que intervinieran en La Mancha, que intervinieran en lo que está ocurriendo con Acuífero 23, y me mandaron una carta tipo, digamos, de molde, que las tenían hechas, donde venían a decir que esto era un problema menor, que ellos se dedicaban a las ballenas en el Ártico y que esto era cosa para grupos locales, que no era cosa para ellos. Curiosamente,
20 años después, cuando hubo unos grandes presupuestos, aparecieron en Ciudad Real todos esos grandes grupos a abanderar la lucha ecologista por el acuífero 23, qué curioso, ¿no? Pero yo en aquel entonces le dije que por qué no hacíamos una asociación, puesto que no querían tirar de ello. Y fundamos EDA 23, lo recuerdo perfectamente. Entonces lo hicimos en una cafetería, concretamente en el hotel, ¿cómo se llamaba el que hay al lado del Cine Crifel, ya desaparecido en este momento? Sí, no digo. Y el arco de socios fundadores, porque como solo pudimos tirar de la familia, ¿no? Entonces en el medio ambiente pues abarcaba desde los 80 y tantos años que tenía don Julio hasta los 8 o 10 años que tenía mi hijo, ¿no? Ese era el arco, y la abrumadora asistencia consistió en 7 personas, que éramos los que necesitábamos para fundar la asociación. Afortunadamente hoy todavía existe EDA 23, aunque muy disminuida en su actividad, y tiene un haber de 55 miembros, lo cual pues está bien, ¿no? Y es un logro que don Julio logró. Bien, decir de don Julio que él era un medioambientalista, insisto, él no lo sabía, porque don Julio empezó en el año 1973. Si hacemos un poco historia, las primeras actuaciones, digamos, dirigidas al medio ambiente con carácter oficial, tomaron carta de naturaleza en el pasado siglo XX en el año 68, en 1968, con la conferencia de la UNESCO, seguida en 1972 con la conferencia de Naciones Unidas. Es la primera vez que institucionalmente, que oficialmente se habla del medio ambiente como forma de política y como forma de actuación y de interés para la humanidad. Estoy refiriéndome al año 1972, patrocinado por la Asamblea de las Naciones Unidas. De ahí creció y floreció el PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que todavía está en la actualidad. Año 1972. Si eso ocurría a nivel de Naciones Unidas, en Alcázar de San Juan, hablar del medio ambiente era poco menos que una excentricidad. O sea, no existían aún grupos ecologistas nacionales, no existía nada parecido. Don Julio Maroto ya en aquel entonces, él hacía encendidos artículos. Me he permitido traer este pequeño libro que le dedicamos, donde compilamos algunos de sus artículos. Solo iba a leer el artículo que escribió, pero va a ser demasiado tedioso, pero sí el título y la fecha. Es del año 1984 y lo titula Alerta Roja Requiem por el acuífero 23. En él describe claramente cómo se inició el proceso de destrucción ecológica del acuífero 23 y cómo se realizó con todos los parabienes de las administraciones de aquel entonces, porque el desarrollo se entendía como tal, como progreso, como crecimiento, sin tener en cuenta el otro aspecto que era el medioambiental. En aquel entonces, insisto, para España todavía el medio ambiente no era una asignatura, ni siquiera para el pensamiento, digamos, más progresista era una asignatura, porque lo que había que hacer era crecer y no se cuestionaba nada más. Él ya escribe un artículo donde recopila el inicio de esa actuación que obliga, estoy empleando bien la palabra, a que se utilice masivamente el acuífero 23. Que yo sepa, y les aseguro que he leído muchísimos documentos y muchísimos material y trabajo sobre el acuífero 23, luego en los 30 años posteriores, que yo sepa, en volver a estar en los textos clásicos y en los textos, digamos, académicos, esto que él ya ponía en el año 84 ha tardado más de 30 años en ocurrir, porque lo que él descubrió, pues yo, por ejemplo, lo encontré luego a tenor de mi investigación de tesis doctoral, ya digo, 30 años después. Pero él viene a hablar, por eso es muy importante, ¿no? Porque lo que nos ha ocurrido en el acuífero 23, él siempre decía una cosa: no hay culpables. O sea, no podemos buscar culpables. Si hay culpables, lo somos todos. Quizá somos culpables de desconocimiento, de desidia o de no amar o no conocer
lo nuestro. Por eso me decía Mariano, para defender lo primero es amar y querer. Y para amar y querer lo primero hay que conocer y nosotros tenemos que enseñar medio ambiente. Eso era lo que decía don Julio. No, pues él descubre cómo en el año 1973, cuando La Mancha se despoblaba a pasos agigantados, cuando todo el mundo se tenía que marchar porque no teníamos posibilidad de subsistir, pues la administración de la época se rige de un criterio en el que viene a decir, bueno, algo tenemos que hacer para evitar que se despueblen nuestros pueblos y nuestro territorio. Realmente los estudios del Instituto Geológico y Minero demuestran que hay una gran bolsa de agua en nuestro subsuelo y que si nosotros somos una zona agrícola lo que tenemos que hacer es simplemente explotarla y poner en producción estos predios. Eso era lo que pensaba aquella administración de aquel entonces, entendimos con el mejor de los criterios de que esta tierra pues avanzara y se pusiera en marcha. Se convocó, ya acabo, me estoy extendiendo, se convocó una gran reunión en Ciudad Real y a ella acudieron lo máximo de los representantes, director del Instituto Geológico y Minero, directores de minas, directores de industrias, incluso vino un representante de la ONU que el hombre era chino y tal. Y él, como no sabía el nombre, en el escrito ponía, y un chino que vino, ¿no? Y un chino que debía saber de aquello. Bien, pues en aquel entonces lo que se venía a decir es, o lo que vinieron a decir aquellos administradores fue, señores, ustedes tienen un mar bajo sus pies, tienen ustedes que utilizarlo, pongan en regadío sus tierras y podrán vivir y mejorar su vida. Y aquello pues fue un pistoletazo de salida para ponerse a extraer masivamente agua. Lo que ocurrió es que aquello creció con los grandes medios que se podían de forma potencial y exponencial. Al cabo de muy pocos años, pues nuestros ríos habían desaparecido, nuestras zonas húmedas se habían reducido de 25.000 a 5.000 hectáreas, habíamos perdido 20.000 hectáreas de zonas húmedas en cuestión de unos años. Es decir, estábamos a punto, las tablas de Daimiel simplemente habían desaparecido del mapa, simplemente están desaparecidas, siguen desaparecidas. Las tablas de Daimiel son un encharcamiento de quita y pon. Abrimos el grifo, le hacemos un trasvasito y se llenan. Esas son las tablas de Daimiel. Las lagunas ruideras estaban a punto también de sufrir una debacle y entonces él clamaba y clamaba y clamaba. Don Julio falleció sin la suerte de poder volver a correr su río Záncara, que era su gran ilusión, pero siempre disculpó, siempre intentó aunar, siempre intentó dar a conocer y sobre todo amó muchísimo, muchísimo a su tierra, a sus gentes. Y ese fue su legado. Esa fue quizá la suerte que yo tuve, recibir su última docencia en un aula diferente que fue el aula de la naturaleza. Compartimos muchas salidas al campo, compartimos muchos buenos y malos ratos, pero su docencia y su hacer siempre me quedó. Entonces, mi recuerdo es emocionado, es emotivo y es lo mejor que puedo darle estas palabras. Don Julio Maroto, fuiste mi maestro y te lo agradeceré toda la vida. Muchas gracias. Uno de los iconos de don Julio, todos cuando pensamos en él, lo imaginamos con la pajarita. Esto yo no lo he puesto, estoy casi seguro que ha sido su nieto. Su nieto, siempre que hay un acto donde él participa, pone en recuerdo esta pajarita que él llevaba siempre y que lo distinguía. Era un buen tipo, mi padre, ¿eh? La verdad es que me he emocionado. Bueno, buenas tardes. Tendré que agachar. Buenas tardes, queridos paisanos. Para aquellos que no me conozcan, algunos todavía, pues soy Nando Fernando, el pequeño de los varones de la saga Maroto.
Mis hermanos tuvieron la deferencia de elegirme a mí para representar a la familia en este acto y, bueno, pues yo, lógicamente, me siento poco menos que dichoso por ello. Antes de nada, pues queríamos dar las gracias a esta corporación municipal y a la alcaldesa que la encabeza, así como a todo el pueblo de Alcázar, a los que ellos representan, por haber tenido a bien otorgar este reconocimiento a mi padre. Quería decir, antes de adentrarme un poco en otros aspectos, que todos los aquí presentes, todos los alcazareños, nos sentimos identificados con este pueblo, con sus cielos, llanuras inconmensurables, sus calles, torreones, iglesias. Y yo creo que también nos sentimos identificados con ese reducido grupo de personas que mejor representan su espíritu y entre los que posiblemente se encuentre mi padre. Alcázar tiene espíritu, tiene alma, y es un espíritu que ha sido y sigue sido urdido a lo largo del tiempo por muchas generaciones que nos han precedido, que hoy día ya no están con nosotros, y nosotros paulatinamente pues también vamos conformando e incrementando y modulando ese temperamento y personalidad que la tiene. Mi padre era un hombre imperfecto, en contra de lo que pueda parecer. Quiero decir, no voy a hacer en ningún caso un panegírico de su forma de ser, porque tenía, como todo el mundo, muchos defectos, pero no estamos aquí para hablar de ellos. Sí, en cambio, tenía una serie de virtudes de las que voy a hablar y de las que yo creo que sacó máximo provecho para hacer todo lo que hizo. Creo que era un hombre... ¿Se me oye bien? ¿Sí? Creo que era un hombre eminentemente carismático y sumamente tenaz. Y a eso habría que añadirle un excelente sentido del humor al que aludió mi sobrino Julio. Y sobre todo era también muy empático con la gente, muy próximo, muy cercano. Toda esta mezcla de rasgos le conferían, yo creo, un liderazgo natural que los demás no le regateaban, se lo cedían, lo reconocían, y siempre que iniciaba alguna cosa pues arrastraba a todo el mundo generando un entusiasmo desmedido. Al margen de eso, yo creo que otra de sus características, bueno, de sus rasgos, era una persona de estas que sabe ver el bosque a pesar de los árboles y que tenía un don natural para entender su presente y extrapolar las consecuencias en el futuro. Precisamente pienso que esto hizo de él un pionero para su época, un adelantado en ciertos temas, especialmente los dos que han salido aquí a lo largo de la tarde, que son los relacionados con el tema docente y el medioambiental. En cuanto al primero, mi padre lo que enseñó no es lo que todos los planes de estudio quieren enseñar y lo que todos queremos para nuestros hijos. Son valores universales que vienen de muy atrás y nos sobrevivirán a todos. Son tolerancia, altruismo, solidaridad. O sea, en eso no inventó nada. Cabe preguntarse si logró inculcar en las muchas generaciones de alumnos que pasaron por sus manos esos valores. Bueno, a tenor del testimonio de sus alumnos, pues yo pienso que al menos en gran medida sí. Por tanto, en este terreno, su mérito quizá radica en cómo lo consiguió. Yo creo que estableció una estrategia docente, lo que ahora creo que llaman ideario pedagógico o algo así, que pasaba por hacer de los alumnos los protagonistas del aula, ser el epicentro de las clases. Era una estrategia que pasaba por fomentar sus capacidades, ser ecuánime con todos ellos, no hacer salvedades, ayudarlos a que cada uno encontrase sus capacidades y sus límites. Pasando ya a un plano más tangible, cotidiano, pues tampoco me voy a entretener, pero por ejemplo él hacía siempre de las manualidades en el aula un hecho continuo, una herramienta de trabajo a través de cual los chavales pues desarrollábamos, yo también fui alumno suyo, pues capacidades estéticas y otras muchas asociadas, y además la manualidad servía como herramienta para adentrarse en otras materias más arduas, tradicionalmente, o más difíciles, como pueden ser las matemáticas o la física, ¿no?
Claro, todo esto que él consiguió supuso que se saltase sistemáticamente a la torera su horario laboral. Él hizo de la escuela y de su hogar, de su casa, un todo indivisible. Y aquí se me va a permitir hacer un inciso para hablar de mi madre. Sería un imperdonable olvido el no sacar la colación, porque si estamos aquí hoy y mi padre consiguió todo lo que consiguió, fue sin duda porque con Eda, con doña Celia, estableció una complicidad especial y Eda asumió gratamente el papel de retaguardia. Estaba en intendencia, estaba entre bambalinas y eso le permitió a él desarrollar todo lo que quiso, incluso, digamos, muchos antojos, ¿no? Por tanto, mi madre, no me voy a explayar más en este punto, era, aparte de una maestra sigilosa, pero de lo más eficaz y maravilloso, era una gran mujer, era abnegada, cariñosa, extremadamente dulce y una gran maestra, y yo creo que, dado que hablamos de predilección en este acto, creo que era una esposa y una madre también predilecta. Como muchas mujeres de su generación, que les tocó también, digamos, asumir un poco ese papel. En síntesis, en el plano docente, pues podríamos decir, a modo de conclusión, que mi padre fue una persona que de forma intuitiva, humilde, alejado de los cauces oficiales, eludiendo en la medida de lo posible la falta de libertad de cátedra que aquellos tiempos imponían, siendo fiel, bastante fiel a las directrices marcadas por la Institución Libre de Enseñanza y por la Escuela de la Segunda República, pues consiguió educar a muchas generaciones de alumnos y sobre todo hacerlos felices a ellos y a sus familias, creo yo. Y lo consiguió de una manera pues bastante heterodoxa, como era él, recurriendo a métodos y argucias pues que seguramente, al menos por aquel entonces, no estaban contemplados en ningún texto de pedagogía. Allá por el año 73, esa foto que ha salido ahí bañándose la Puente Bermeja con un perro que se llamaba Robbie, debió ser de sus últimos baños, porque en aquel invierno del año 73 el río Záncara amaneció contaminado y herido de muerte. La verdad es que la imagen era dantesca, había miles de tencas, carpas, barbos, lucios, flotando agonizantes y moteando de blanco con sus vientres los cañaverales de las orillas. Yo creo que aquel día mi padre también quedó herido para el resto de sus días. Y de manera inconsciente, yo creo que ni se lo había planteado, él siempre pensó que el desarrollo económico y la integridad del medio natural pues eran algo que podrían cursar en paralelo y sin causar mayor daño. Pero a raíz de aquello pues se percató de que seguramente no sería así. Aleccionado o motivado por el hecho de la impunidad con que se cometió aquella salvajada y por la pusilanimidad de los órganos de la administración de aquel entonces, que supuestamente deberían velar por el medio ambiente, pues inició una cruzada individual a pecho descubierto y vertió en estos artículos que anteriormente Mariano ha mencionado todas sus opiniones furibundas, como digo yo, vehementes, pero siempre bien justificadas y argumentadas. Y un bebé por ahí, el bisnieto. Pues decía que todos estos artículos fueron compendiados muy acertadamente por Mariano Lizcano en Velasco y mi hermano Luis, y me alegro de ello, nos alegramos todos, porque de esa manera han quedado compendiados, ordenados, argumentados y comentados, ¿no? No obstante, sí se puede hacer un matiz, y es que en estos artículos se puede ver una progresión, una evolución. Los primeros, digamos, era una mera denuncia de un hecho concreto a nivel local, comarcal, pero luego ya empiezan a aparecer términos que hoy día tienen plena vigencia, pero total vigencia, y por aquel entonces eran desconocidos y anecdóticos. Empezó a hablar de los límites del crecimiento, del Club de Roma, de deforestación y desertización,
de mal uso de los recursos hídricos fósiles, incluso llegó a hablar de cambio climático. Hoy día ya se habla hasta en las peluquerías de cambio climático, pero por aquel entonces ciertamente era bastante inaudito. Lo hizo además, esto viene a justificar el hecho de lo que he argumentado antes, de que se puede considerar un pionero, porque realmente hizo estos vaticinios con décadas de antelación y al final, por desgracia, pues el tiempo le ha dado la razón. En este terreno, a mí me sorprende cómo una persona sin una formación explícita en biología o antropología, al margen de cualquier contexto académico, desde su cocinón de la Plaza de Benavente, cómo pudo, digamos, adentrarse y concebir todas esta serie de ideas y plasmarlas con tanto acierto en estos artículos. Yo creo que es uno de los valores que hay que reconocerle. Y de igual forma, habría que reconocerle el enorme arrojo, coraje y valor que había que tener en aquellos tiempos para volcar en aquellos artículos, que yo recuerdo, que daban miedo, las opiniones no opiniones, el exponer los hechos que exponía, porque estamos hablando del año 73, 74 en adelante, cuando aún no había finalizado la dictadura, y realmente aquellos ataques eran furibundos, llamémosle así, ¿no? Salió indemne de aquella situación, no sé muy bien cómo. Bueno, en síntesis, yo creo que por mérito propio mi padre se le puede reconocer que fue el abanderado del movimiento conservacionista en Alcázar y comarca, y posiblemente a nivel nacional pues fuese una de las primeras personas que empezase a hablar de estos temas. Voy a ir finalizando, ya llevamos mucho tiempo aquí, y voy a pasar a un plano más personal y emotivo, si me lo permitís, porque, bueno, en gran medida también nos involucra a todos. Cuando ya había rebasado la edad de 90 años, y como suele ser habitual, pues sus capacidades intelectuales estaban ya muy mermadas, especialmente la memoria, yo lo llamaba sistemáticamente desde Vigo, donde resido, la tarde de los domingos. Entonces, algunos de mis hermanos o mis cuñadas me ponían con él ni me reconocía prácticamente. Y antes de eso, decir que me había dado a mí un ataque de nostalgia por aquel entonces y había empezado a redactar pasajes en los que había convivido con él y con toda mi familia. Entonces, durante esas conversaciones telefónicas, yo con calma le leía uno o más de esos pasajes, él no decía nada mientras lo hacía, y al concluir, pues alguien de mi familia que lo acompañaba me decía: Nando, ¿qué coño le dices? Que se queda embelesado y esboza una sonrisa beatífica. Bueno, quiero entender que le ayudé a restituir una serie de recuerdos que para él debían de ser muy gratos y que para aquel entonces estaban ya totalmente horadados y rotos. ¿Qué le contaba? Y aquí entráis todos vosotros un poco, la mayoría. Pues le contaba cómo íbamos en verano todos los alcazareños allá a bañarnos al puente de no el Alameda, el del río Záncara, en la carretera de la Alameda, ¿no? Le contaba cómo íbamos a coger cangrejos del río a la Cubeta, ahí cerca de Pedro Muñoz. Le hablaba del mes de abril y la cosecha de espárragos trigueros, o en el Candil, cuando todavía estaba habitado por una familia de pastores y nos adentrábamos allí en los misterios de la elaboración del queso manchego, pero totalmente manchego y artesano, ¿no? Bueno, le hablaba también de la Laguna de los Tejeros, de Villacentenos, bueno, este tipo de cosas. Le hablaba de cómo se tridaba en las eras que estaban próximas a Santa Clara. Bueno, algunas de estas cosas son meramente anecdóticas, porque el devenir de los tiempos pues va sustituyendo unas tecnologías y usos por otros. Pero lo que no es tan anecdótico es que un río, hablamos del río como el más emblemático, el que más conocemos, pero como este río hay miles en Europa, en España, en todo el mundo, pasase a ser un río totalmente fósil, que solamente existe como una línea tenue en los mapas, cuando tanto el río Záncara como las lagunas existentes
habían marcado la morfología de la llanura castellana durante miles y miles y miles de años. Y, sin embargo, ha desaparecido en unos decenios, ¿no? Bueno, no nos vamos a poner tristes, porque en todo caso mi padre lo único que quería con todo este esfuerzo por el tema medioambiental lo hacía por dos razones: porque tenía una pasión auténtica por la naturaleza y porque en el fondo siempre pensó que se encontrarían fórmulas, siempre tuvo fe en la humanidad y que se encontrarían fórmulas de convivencia entre el medio ambiente y la sociedad. Ya voy a acabar, solamente finalizar, pues mi familia y yo, por supuesto, pues nos reiteramos dando las gracias a la Corporación Municipal, a su alcaldesa, al pueblo de Alcázar. Este año se cumplieron 10 años del fallecimiento de mi padre, por lo cual pues viene muy bien este reconocimiento que nos lo hace recordar, y creo que nada más. Simplemente un matiz: él recibió, como hemos visto, muchos galardones a lo largo de su dilatada andadura, pero estamos seguros de que de todos ellos el que más grato le hubiera resultado es este, porque por encima de todo él se consideraba un alcazareño y lamedeño. Muchas gracias. A mi querido maestro, que me enseñó a amar la poesía. En esta luminosa mancha, donde el saber descubre solidarios deseos, donde huele la rosa perdida en la distancia y el llanto busca a Dios para encontrar consuelo, ahí vuelas, querido maestro, con las alas extendidas por un cielo aldeano, en el polvo extrañado de esta tierra que te vio nacer. Vas buscando los ojos que te amaron, la enamorada emoción de aquel suspiro, la risa grande de llanura que alegró tu vida. Un indefinido deseo, un sonido infantil de campanario oculto te mece por el cosmos, y una sonrisa de luna te amamanta en su pecho. Se perdió tu figura en un acantilado de luz que doraba los trigos, donde la gloria se palpa en un canto de esperanza. La fe te embargaba de sueños, esfuerzo interminable escondido en las aulas, donde se reza el camino de los días. Allí, en el perfume oloroso de tu aldea, estará escondida tu figura entre la tierra seca y cultivada, recordando los chopos que te hicieron feliz. Hoy tenemos un reloj sin horas que desfigura el tiempo, que mata el olvido, para que nosotros, querido maestro, soñemos contigo.